Arrancando, la idea entonces es, como nos parecía, estábamos hablando ahora, además nos parece muy importante el recurso de apelación, mucho más importante incluso por su repercusión práctica que la casación y la revisión, a la que por supuesto vamos a dedicar la parte final. No queremos cortar ninguna cuestión que se pueda plantear respecto a la apelación. De acuerdo a la mecánica, entonces ahora Santiago tendría que plantear algunos problemas o discutir o lo que fuera en relación a la apelación. Bien. Bueno, siguiendo un poco con esa secuencia o propuesta que nos habíamos planteado, ¿qué queda más que ahora? Capaz que ahora sí, tengo que estar más cerca, ese es el tema. Bien, decía que en cuanto a algunos temas puntualmente, quizá los prefiero plantearlos más allá de la solución puntual que considere que hay que aplicar en ese caso, para también someterlos a la consideración de ustedes y a la de Gabriela, a ver cómo lo ve ese tema. Por ejemplo, temas vinculados con la apelación, 2 o 3 puntos nomás que quería marcar. En cuanto al efecto extensivo, que está regulado también por aquella remisión al 257, estaría comprendido, pero ¿cómo interpretamos el 121? Porque el 121 vieron que, perdón, efecto extensivo no, discúlpenme, después también podemos volver, pero quería referirme al 121 cuando habla del principio de no reforma en perjuicio, y si en el CGP está planteado en términos más amplios, comprensivos tanto de la apelación del actor como el demandado, pero en el CPP tenemos el 121 que parece limitarlo, y hay que ver cómo lo interpretamos, al imputado, porque dice, en segunda instancia y en casación, si solo recurrió la parte imputada, no se podrá modificar la sentencia en perjuicio de este. O sea, parecería acotar el principio, y hay que ver si esa es la lectura o si hay que integrarlo con el 257, que puede ser también la lectura correcta, hay que verlo, pero quería proponerlo como un problema, pensando, por ejemplo, en un caso en el cual el fiscal obtiene una condena en primera instancia, pero no es la que en definitiva no coincide con su acusación, el juez de algún modo rebajó la pena solicitada o eventualmente varió la calificación si entiende que lo puede hacer y el fiscal se siente agraviado, apela y después resulta que el Tribunal de Apelaciones, cuando el imputado no ha planteado ninguna apelación, entiende que en realidad la conducta no se ajusta típicamente al delito por el cual se acusó, qué sé yo, por ejemplo una estafa, y dice, no, esto es un tema civil, no es una estafa, y el tribunal se inclinaría por absolver, pero en realidad apeló solamente el fiscal. En principio, si aplicamos el principio de no reforma en perjuicio, no podría en ese caso el Tribunal de Apelaciones revocar y absolver, porque estaría reformando la sentencia en perjuicio del único apelante que es el fiscal. Pero insisto, la duda es cuando uno lee el 121, ¿esa sería la solución también aplicable cuando el único que apela es el fiscal? O como dice el 121, el principio de no reforma en perjuicio, solo lo aplicamos si el único que apela es el defensor, o sea, nunca podríamos perjudicar al defensor, pero sí eventualmente podemos reformarle la sentencia en perjuicio del Ministerio Público único apelante. Esa es la duda, la dejo planteada como primer punto. Después algún otro, se habló por ejemplo de la prueba en segunda instancia siempre es un tema importante, y coincido con lo que planteaba Gabriel en cuanto a la inconveniencia de restringirla en un proceso penal, o por lo menos como una cuestión que debería meritar capaz que otra regulación. Pero la duda es cuando uno lee la norma que habilita la prueba en segunda instancia, en el nuevo CPP, puntualmente la pregunta que trasladaría es, ¿la prueba admisible en segunda instancia es también admisible para la apelación de sentencias interlocutorias? A lo que apunto es, por ejemplo, cuando se apela la sentencia interlocutoria que dispuso la prisión preventiva y la defensa no tuvo, en la previa a que se adopte esa medida, la posibilidad, la disponibilidad de algún medio probatorio que podía haber ofrecido. Vieron que el 266 permite, antes de resolver sobre la prisión preventiva, aunque sí que es una norma que se ha aplicado muy excepcionalmente, que no se plantea mucho, pero la defensa podría plantear una solicitud de diligenciamiento de prueba sobre los requisitos para adoptar esa medida cautelar específicamente, ¿no? Pero supongamos que en ese momento no tenía, porque a veces capaz que el defensor tuvo
poco tiempo, o la propia defensa, el propio imputado no tiene elementos para aportarle en ese momento y que pueda llevar, por ejemplo, un testigo, que pueda desvirtuar alguna de las de los aspectos en los que se basa la pretensión incidental fiscal de imponer la prisión preventiva. Después podemos entrar a analizar si eso también puede involucrar la semiplena prueba de la participación. Yo creo que sí, no creo que se tenga que restringir la prueba ahí, nada más que los aspectos puramente cautelares del riesgo, peligro de fuga, etcétera, sino que también, si un requisito para la prisión preventiva es la semiplena prueba de la participación del imputado, yo como defensor podría solicitar pruebas para desvirtuar eso. Y supongamos que no la tengo en ese momento. Cuando apelo a la sentencia que dispuso la prisión preventiva, ¿no puedo solicitar la declaración de un testigo para desvirtuar justamente la existencia de semiplena prueba? Bueno, hay que ver cómo lo hacemos entrar eso dentro de lo que es, si es que es viable, dentro de lo que es la regulación de la prueba, porque uno podría a veces pensar que está pensando en la prueba, o la norma está diseñada para la prueba en la apelación de la sentencia definitiva. Incluso la remisión es al 253 del CGP, que regula la apelación de sentencias definitivas, no interlocutorias. Pero limitar la apelación, la prueba en la apelación de una sentencia como esta puede ser muy complicado, porque puede restringir mucho el derecho probatorio como un componente del derecho de defensa en relación con ese recurso, sobre todo teniendo en cuenta en ese ejemplo que en la previa a que se adopte esa decisión sobre la prisión preventiva, muchas veces no hay mucho margen para aportar algún elemento probatorio porque no se dispone de eso en el momento. A veces son unas escasas horas, si se llega a eso, lo que puede trabajar la defensa antes de la audiencia de formalización, ¿no? Entonces, esa sería otra duda que planteo. Y luego alguna más que tenía por ahí anotada, no voy a decir mucho más, pero por ejemplo, la renuncia a la apelación, más que la renuncia a la apelación, el consentimiento de la sentencia. Esto, ya hace un tiempito recuerdo alguna conversación informal que manteníamos con Florencio, que lo veo aquí presente, y me surgió esa inquietud y hasta el día de hoy la mantengo, porque en principio uno diría, en un proceso abreviado, apunto a eso con la pregunta, en un proceso abreviado, ¿qué sentido tendría apelar una sentencia que yo, como defensor, y el imputado también acaba de, está basada en el acuerdo que celebramos hace unos instantes? Parece que no tiene mucha lógica no consentir la sentencia, pero el procedimiento que se ha venido instaurando, y yo no digo que esté mal, no quiero decirlo con sentido crítico, quiero ponerlo como un problema arriba de la mesa, es que una vez que se dicta la sentencia al abreviado, el propio juez consulta a las partes si la consienten, lo cual es primero una primera práctica a considerar, porque en general no es común tampoco que el juez en otros ámbitos consulta a las partes y consiente en la sentencia, pero como que es la lógica del sistema que funciona de ese modo. Y uno diría, bueno, lógicamente el defensor no parece lógico que se niegue a consentir una sentencia que en el fondo lo que hace es recoger los términos de su propio acuerdo. Pero si lo miramos ese mismo tema de la perspectiva del imputado y de ese derecho fundamental que hace unos instantes también mencionábamos, como el recogido, reconocido en el artículo 8.2 del Pacto de San José, el derecho del inculpado a recurrir la sentencia, en este caso la sentencia condenatoria, ¿hasta qué punto es una solución que respete a cabalidad esa garantía? Porque, insisto, capaz que también, y lo propongo como un tema para analizarlo, para debatirlo, podremos pensar si realmente puede llegar a tener legitimación o interés verdaderamente el imputado en apelar una sentencia que, por lo menos en el supuesto que quiero plantear, se ajusta plenamente a lo que fueron los términos del acuerdo. Porque si no se ajustara, podría haber ahí mucho más margen para entender que, bueno, que hay un potencial agravio, pero acá supongamos que la sentencia recoge a cabalidad lo que fue el acuerdo. Entonces, primera duda, ¿cabe realmente una apelación? ¿Cabe pensar en una apelación en ese caso? Y aún dejando eso de lado, suponiendo que sí, que cabe, ¿hasta qué punto ese sistema que lleva de algún modo, no es que nadie lo obligue, pero que llega a que se consienta la sentencia como el sistema habitual en los procesos abreviados, no priva al imputado de la posibilidad por lo menos de evaluar, capaz que, digamos, no dejar totalmente cerrada la puerta a poder, en su caso, impugnar una sentencia capaz que con otra perspectiva, con otro asesoramiento, ¿no? Que quizá no lo tuvo en la previa. Capaz que esto que estoy planteando viene o termina siendo, no pretendo que sea una crítica a la abreviación en sí, porque no es la idea, pero sí puede tener como base la consideración de las dificultades que puede haber también en la previa para un análisis ponderado, detenido, de todo lo que está involucrado en un proceso abreviado. Capaz que el imputado en ese caso terminó aceptando, pero después con otra perspectiva, con otro análisis, para algo hay 15 días para apelar una sentencia en materia penal, uno puede capaz que tener otra lectura del tema y se encuentra
incluso con la posibilidad de que hubiera otro defensor que quisiera entender o por lo menos tomar contacto con el asunto, se encuentran con que la sentencia está consentida, está cerrada, digamos, la puerta de acceso a una garantía fundamental como la violenta. Entonces lo planteo también como un problema. Comparto lo que decía Gabriel en términos generales en cuanto a la posibilidad de la renuncia a los medios impugnativos, pero me plantea dudas cuando lo traslado a la forma como se aplica en el proceso abreviado, llevándolo a lo que es la práctica habitual. Así que sean esos dos. Claro, yo tampoco quiero decir, es una quizá provocada, pero en el sentido que, o lo que quisiera aclarar es que tampoco apunto con eso a que decir que hay una cierta coacción para que se consienta, no es eso, pero de algún modo es instada por la pregunta del juez, ¿consiente la sentencia? Porque yo, como defensor diría, si el juez no me pregunta si consiento la sentencia, yo no tengo por qué consentirla, es una sentencia de condena, que a veces puede ser además una pena muy importante, porque sabemos que el abreviado se aplica a delitos también de gravedad. Entonces, es esa duda. No quiero tampoco llevar esto que puede parecer muy menor y que por ahí me dirán, no plantea problemas en la práctica, no quiero hacer de esto un problema si no lo es, pero por lo menos plantearlo como una inquietud. ¿Okay? Y esos eran los 2 o 3 puntos. Sí. Es un mal momento, porque en el momento, si por más que uno le haya aclarado al defendido lo que va a pasar, se le dice, bueno, el juez le dice, su defensor ya consintió la sentencia, incluso dijo que no va a apelar para que quede firme. Usted no quiere conseguirse otro abogado y el defendido ahí queda más sabiendo qué es esto, qué está pasando. El juez me está diciendo que desconfíe del defensor, que si quiero apelar y no saben realmente lo que está sucediendo. Entonces, o se hacen 2 momentos procesales o nos obliga a pasar un momento ahí medio extraño. Bien, gracias. No, pero... Sí, pero que había alguien que... Sí. Estamos para ahí. Lo que pasa es que yo veo que ahí los efectos del recurso sobre la sentencia que homologa ese acuerdo, que puede evitar condena, en realidad van a incidir sobre la sentencia en sí. Pero el acuerdo del imputado con la fiscalía va a quedar totalmente válido, o sea, el acuerdo en sí va a quedar válido. Entonces me parece que la posibilidad de interponer un recurso sin atacar la nulidad del acuerdo no va a tener incidencia en el acuerdo en sí. Sí, se entendió. Yo comprendo y por eso conectaba los 2 puntos de un tema que, repito, sé que es difícil ver por dónde se puede entrar a un análisis o desmenuzarlo un poco más, pero sí, en relación a lo que usted planteaba, yo creo que podríamos imaginarnos un escenario en el cual yo no estoy cuestionando el acuerdo, pero eventualmente puedo sostener, quizá con otra lectura, que los hechos que acordamos, porque en esencia, por más que después se derivan otras cosas, en esencia el abreviado, el acuerdo para el abreviado es un acuerdo que se construye a partir de la aceptación de los hechos. Quizá esos hechos, con otra lectura, no se adecuan típicamente a la figura por la cual el juez, por la cual el fiscal acusa y el juez condena. Entonces, capaz que con otra lectura, por más que yo lo haya aceptado, el juez estará a esa aceptación de los hechos, pero no tiene por qué estar vinculado por la adecuación típica de esos hechos. Puede perfectamente el juez decir, estos hechos sobre los cuales se pusieron de acuerdo no son delito, no constituyen... puede absolver, porque está esa posibilidad en abreviado. Entonces, no necesariamente estoy atacando el acuerdo. Si atacara el acuerdo por un vicio de consentimiento, creo que eso nos remite más a otro recurso, como puede ser un recurso de revisión, eventualmente, aunque la sentencia estuviera firme, quiero decir, ¿no? Si hubiera quedado firme. Si hubiera un vicio de consentimiento en el imputado cuando aceptó el acuerdo. Pero quizá lo que cuestiono no es el acuerdo en sí mismo, en cuanto a su validez, sino justamente lo que pudiera sostener con otra lectura, con otro asesoramiento, es que en realidad pudo haber sido absuelto en eso. Y me veo con que ya, por decirlo así, no en términos negativos ni raros, pero que el paquete ya está cerrado, no tengo posibilidad de acceder a un recurso. Esa es un poco la inquietud. Pero una cosa sola, el tema es que ese proceso, que no es proceso, que es un acuerdo, no hay una ventilación, no se ventila en una sede jurisdiccional. Por lo tanto, yo lo que me lleva a plantearme, más allá de las posibilidades de una vía recursiva, es qué tiene el tribunal eventualmente que yo vaya para ventilar cuando no se ventiló nada. Bueno, lo que pasa Perdón, profesor. E incluso yo puedo llegar a hacer un acuerdo sobre determinados hechos. Entonces, si yo ya voy
Prácticamente la defensa lo que hace el fiscal una acusación, una lectura de los hechos que ya acordamos los hechos, y después simplemente decimos que estamos de acuerdo. En la vía de la práctica, ¿qué tiene el tribunal para decir esto fue así o no fue así? Esa es mi pregunta, ¿no? No si puedo hacerlo, no puedo hacerlo, pero ¿qué le ofrezco yo al tribunal cayendo después como un convidado de piedra, una nueva defensa? Esa es. Un ejemplo que les pongo vinculado con eso, un caso que nos comentaron en una clase de maestría, nos comentaron de una jueza, a ver, no me pregunten cómo es exactamente porque no tengo ni idea en qué caso, si la marihuana, si es macho o es hembra, no me pregunten cómo es porque no tengo ni idea, sinceramente. Pero bueno, los que tienen experiencia en este tipo de asuntos o que tienen experiencia con el producto podrán ser más claros de repente. Pero a ver, en un caso es delito y en el otro supuesto no es delito. Entonces, no me pregunten si es cuando es macho o cuando es hembra. Cuando es hembra es delito. Es hembra, creo. Está. Bueno, vamos a plantear un tema de género acá. Bueno, cuando ser cogollo hembra no es delito. Bueno, entonces ahí se planteó la discusión, se llegó a un acuerdo entre el fiscal y la defensa y era un caso en que era macho y por lo tanto no era delito, ¿tá? Se llegó a un acuerdo, entonces la jueza, que se daba cuenta que era una conducta que no era típica, se estaba llegando a un acuerdo y la conducta no era típica, miraba a la defensa, bueno, pero ¿cómo? Pero tampoco podía hacer mucho, entonces, bueno, pero no le parece, y la defensa más, no, pero además él tiene que aprender, entonces, ¿te acordás del caso? Bueno, entonces, claro, la jueza era uno de los primeros casos. Entonces no, en el momento lo evaluó, pero claro, recién se estaba empezando a aplicar el código, dice, con otra perspectiva, hoy dice, diría que desestimo la acusación. ¿Por qué? La conducta no es típica, porque recuerde que si la conducta no es típica, el juez no tiene, es decir, el juez tiene que dictar una sentencia que puede ser absolutoria en el abreviado. Pero bueno, en el momento recién se estaba empezando a aplicar y no absolvió y condenó, después se quedó con ese cargo de, bueno, a ver, en un supuesto así, si la defensa después cambia con el defensor y si quiere apelar, bueno, evidentemente si hay un acuerdo y hay una sentencia y se provocó el consentimiento, es un problema. Yo diría, y no pretendo con esto criticar la práctica, pero diría que en un sistema que además es acusatorio, no me parece que el juez tenga que provocar el consentimiento, es decir, van a consentir. No. Me parece que el rol del juez en ese caso es mantenerse y bueno, si la parte dice consiento espontáneamente, bueno, está bien. Hay un problema desde la práctica con eso. Y sí. Sobre todo en las situaciones en las que es una sentencia de cumplimiento efectivo, claro. Si no se consiente, sí, claro. No estar firme, no es ejecutable. No se puede aplicar la pena. Sí. Por eso es que bueno, yo por supuesto estoy en la misma línea que vos, pero sí, lo entiendo. Es que no va a ser fácil. Habría que aceptar que se va en libertad y que después. No, pero puede tener una solución. Yo por lo menos me quedaría más tranquilo, incluso si fuera el defensor. Yo estoy convencido capaz que ese acuerdo es conveniente para mi cliente, pero no me quisiera quedar tampoco con la sensación de que todo se terminó resolviendo más con una pena que puede ser grave en unos pocos minutos o en unas pocas horas. Entonces, yo creo que la alternativa es, coincido con lo que decía Gabriel, yo creo que el juez no debería instar, por lo menos preguntarlo, porque si no lo hace en otro caso, ¿por qué lo va a hacer en esto? Y luego creo que la alternativa puede estar en eventualmente una prisión preventiva si se diera los fundamentos. Mientras no te firme la sentencia sería admisible, ¿no? Entonces creo que es mejor solución esa que decir, porque el fundamento de consentirlo es ese, es decir que bueno, que en definitiva se cumpla la pena, que evitemos el riesgo que por ahí se vaya, bueno, veamos el riesgo otro. de fuga se mitiga si él llegó al acuerdo, ¿no? Pues si llegó al acuerdo, decir que hay riesgo de fuga. Y bueno, pues si es una pena grande, capaz que al contrario, me condenaste a 3 años y si me dejas libre, capaz que... Lo que pasa es que igual ahí, convengamos que el fiscal se va a arriesgar
¿a qué le den la preventiva? Porque vos podés decir, bueno, discutamos lo que está planteando Gabriel, discutamos la necesidad de la preventiva. Digo, o sea, tampoco 100% asegurado va. No es clara la salida, compadre. Creo que alguien le preguntó tú, Florencio. Sí. Era eso también, porque entiendo que se formaliza, se piden las medidas cautelares, la prisión preventiva, y después, o sea, el orden sería ese. No se piden medidas cautelares porque hay un acuerdo. Claro. Entonces, si después cuando se va al acuerdo, se acepta el acuerdo incluso, y después se apela, se impugna ese acuerdo, en realidad al no haber pedido las medidas cautelares previas, se perdió esa posibilidad y queda un tiempo donde el sujeto queda en libertad y se podría jugar. Es lo que el caso eso sucedió en Colonia, ¿no? En Colonia con el tema de cuando estaban investigando a unos rapiñas en el casino Conrad, ¿no? Unas personas de nacionalidad chilena, creo que ahí sucedió eso, que no se consintió, se apeló después o se tiró para atrás ese acuerdo, como no se ha pedido la prisión preventiva previamente, que Bien. Sí, yo creo que nada obsta en la regulación de la prisión preventiva. Por supuesto que será un tema también de evaluar si se dan los requisitos que se pueda pedir. Luego, mientras la sentencia no esté firme. No, yo creo que se puede. Creo que se puede hoy. Creo que sí. Pero, claro, el problema es. Difícil, el problema es en la misma audiencia, después que se dictó la sentencia, y ahora quiero. Sí. Bueno, lo que pasa es que con esto que estamos planteando tampoco queremos decir, por lo menos en lo personal está claro, que el defensor en ese caso vaya a apelar la sentencia. No estoy diciendo eso, en general no lo va a hacer. Simplemente es un tema de evaluar si esa práctica es realmente una práctica que sea conveniente, el de preguntar si se consiente la sentencia. Y bueno, yo creo que desde la óptica muy específica del derecho al control y a la impugnación de la sentencia de condena, para mí puede hacer agua por algún lado esa práctica. Pero bueno, era eso básicamente. Capaz que no es un problema de todos los días, pero bueno, es algo que bueno, que a veces es. El de abreviado es un tema de todos los días, pero esto de querer evaluar con más detenimiento una condena, sobre todo pensando en un nuevo análisis cuando uno llega y se encuentra con que el tema ya no tiene vuelta, digamos, ¿no? Por lo menos en ese plan. Pero en fin, bueno, no sé si sobre lo demás quieren decir algo más. Si hay alguna otra... una reformatio. Sobre la reformatio, sí, pero a ver, sí. Con el tema de... estuvimos hablando hoy, cuando usted puso, doctor, el tema de que la regla y la impugnación, hay casos en que la apelación, o sea, se la excluye expresamente en el CPP, pero tenemos el caso que he visto que dos interpretaciones. El caso del 300, cuando regula la impugnación en el caso de la libertad anticipada. Digo que el punto 1 refiere a que Fiscalía puede interponer recurso de reposición y apelación con efecto suspensivo. O sea, por lógica, consecuencia, si concede la libertad anticipada, quien va a apelar es Fiscalía, no va a ser el diputado. Y el 2 dice, en caso de negatorio no podrá solicitarse nuevamente el beneficio hasta que hayan transcurrido 6 meses. He escuchado las dos interpretaciones. La que dice que al no estar regulado expresamente, tendríamos que entender que el indagado no tiene... O sea, se le quitó la facultad de apelar. Y luego he escuchado la otra también, que bueno, como tendría que estar, o sea, se tendría que haber excluido la posibilidad de apelar expresamente, y no está excluido que diga que no podrá tramitar otra anticipada en 6 meses, no quita de que no puede apelarla, ¿no? A mí en la práctica lo que me ha pasado es que los defensores hasta ahora me han interpuesto solamente reposición, como que no se animan a interponer apelación. O sea, no me la complicaron, por ese lado está bueno, pero igualmente he escuchado las dos posiciones, me queda la duda. Yo digo, no lo hemos discutido, creo, pero yo tendería a pensar que el silencio no se puede interpretar para restringir la apelabilidad. Es decir, la regla es la apelabilidad, salvo norma expresa, en contrario, que tiene que ser expresa, es decir, claramente excluir el recurso.
No sé si Sí, yo coincido, pero además podríamos agregar esa misma línea de argumentación. La verdad, sin haberme lo planteado demasiado, pero leyendo el 300.2, cuando dice, lo leo, en caso de negatorio no podrá solicitarse nuevamente el beneficio hasta que hayan transcurrido 6 meses, no de dictada, sino de ejecutoriada la resolución respectiva, con lo cual me parece que da la pauta de que en definitiva esa resolución es perfectamente pasible de impugnación y que una vez que quede ejecutoriada, siguiendo el sistema general, no se podrá solicitar dentro de los 6 meses si mantuvo esa denegatoria, pero comparto el criterio de Gabriel de que no está limitada ahí la apelación para mí. En realidad me parece que lo único que se quiso fue dejar en claro el efecto suspensivo de el efecto suspensivo de la apelación en el caso del 300.1, porque si no se decía nada se podía sostener que el efecto era no suspensivo. Entonces lo que se quiso regular me parece fue el efecto, pero no con la intención de limitar. Al final se terminó modificando 2 cosas, se modificó el efecto y se modificó aparentemente el procedimiento, por lo que decía hoy, que dice que siempre reposición y apelación en subsidio. Pero no se quiso excluir, me parece, la apelación en el otro caso. Pero bueno. Pero los defensores, a mí no se han puesto reposición solamente. Como que no se animan a interponer apelación en ese caso. Claro, también pienso, y ojo, estoy simplemente elaborando alguna idea o pensando en voz alta, no sé si podrá ir por ese lado, pero también pienso que desde un punto de vista estratégico, si uno evalúa lo que puede llevar la segunda instancia, y si, como dice este artículo, después de ejecutoriada tengo que esperar 6 meses, capaz que uno evalúa como defensor y dice, si yo planteo una apelación que me va a llevar varios meses, a la larga voy a demorar más la posibilidad de poder pedirla de nuevo, porque después que quede firme la sentencia de segunda instancia tengo que esperar 6 meses, claro. Capaz que viene por ahí también la evaluación, puede ser una alternativa. También. No creo que sea quizá una solución conveniente, pero bueno, no voy a opinar. Respecto a lo que dice el 122 del efecto extensivo, la resolución que tiene este artículo es totalmente trasladable este escenario a una sentencia que se diera en un abreviado. La sentencia, estamos hablando de una sentencia absolutoria en un abreviado. No, al revés. No, supongamos que alguien va a un abreviado y pasa una determinada pena. Y ponerle que el juicio puede ser un abreviado como una pena alta, un homicidio, puede hacerlo. Y se tramita otro de los, estoy pensando obviamente en la existencia de varios imputados, ¿no? Otro de ellos no acepta el abreviado, va al juicio oral, y en definitiva se da esta hipótesis del 122. Lo que pasa es que el 122 se está refiriendo a la apelación contra la misma sentencia, es decir, es una sola sentencia que resolvió la situación de los 2 imputados, que es apelada solo por uno. Me parece que la hipótesis es esa. En cambio, en el abreviado tenemos 2 sentencias distintas. Pero lo que pasa es que ahí tenemos efecto real y no personal. ¿Cuál es la diferencia entonces? Que uno hizo un proceso abreviado y el otro fue. Claro, ahí tenemos un problema con los principios de la coautoría, de la unidad de delito, te lo destroza todo. Sí, pero lo que pasa es que, fíjense que dice el artículo 122, dice... Que al solo a uno de los copartícipes de un delito establezca una... Yo ahí capaz que... yo lo vería como viable de todos modos, porque incluso recuerdo un caso puntualmente, se dio en casación, pero de varios copartícipes que estaban todos en el mismo expediente, solamente una había apelado y después solamente una llega a plantear casación, y en casación es absuelta. La sentencia de la Corte no dijo nada respecto a lo demás porque en el expediente no estaban tampoco allí, porque no habían llegado hasta esa instancia, ¿no? Pero después se planteó ante la Corte por otros 2 copartícipes que habían sido condenados, ya tenían una condena firme, y la Corte les aplicó el efecto extensivo, o sea, los absolvió por aplicación del efecto extensivo en el sistema anterior, porque se acuerdan, como le decía Gabriel, que estaba regulado también para la casación. Solo para la casación. Entonces, yo creo que en este caso, si se diera la hipótesis, yo me la había planteado también la del abreviado, ¿no? Uno es condenado por abreviado y después otro copartícipe no quiere aceptar el acuerdo para el abreviado y sigue. Si los hechos son los mismos, se inició en la misma causa, después se desgajan porque uno va para el abreviado, bueno, el otro permanece en el ordinario. Uno de ellos es absuelto,
Yo agregaría si es absuelto en segunda instancia o en casación, porque si es absuelto en primera instancia, el efecto extensivo no correría. Habría que aplicar otro instituto, me parece, el del recurso de revisión. Pero, o salvo que uno quiera traspolar esta solución, pero bueno, si no, si lo ubicamos en el recurso de apelación, yo creo que es viable que si el tribunal de segunda instancia absuelve al otro copartícipe en el juicio ordinario, y la base es la misma, la base ya aplica, los argumentos de la absolución también aplicarían al que fue condenado en el abreviado. Yo creo que se podría, y podría ser de aplicación el 122 para que por el efecto extensivo, en la misma sentencia, se absuelva a los otros. Pero bueno, puede haber a veces dificultades prácticas de que capaz que el tribunal cuando le llega no tiene en consideración el otro caso. Si yo aplicara aquella hipótesis, que la recuerdo porque había conocido ese expediente, de que aún a posteriori se puede presentar el condenado y solicitar que le apliquen el efecto extensivo, después pueden caber dudas ante quién me presento, si es ante la primera instancia, ante la segunda. Yo creo que es el mismo tribunal que dictó la sentencia absolutoria, en este caso segunda instancia o eventualmente ante la Corte. Pero yo creo que es aplicable, ¿no? Me parece que sería aplicable. Incluso planteaste recurso de revisión en el caso de primera instancia, lo cual también es interesante. No, revisión sí, claro. Seguro. Claro, sí, la revisión sí, perdón. Que la sentencia absolutoria en primera instancia, después te puede dar lugar a la revisión respecto al que fue condenado en el abreviado. Yo creo que sí, que podría darse. Sí. A mí lo que me genera duda es que entiendo, desde el punto de vista, también tenemos que recordar que la verdad del abreviado es una verdad consensuada, ¿no? Pero el 122, inciso segundo, dice en la misma sentencia, el tribunal que resuelve el recurso cuyo efecto se quiere extender en la misma sentencia, el tribunal modificará el fallo referido, es decir, se dictó un fallo, apeló uno, no apeló el otro, y el tribunal en la misma sentencia del superior modifica el fallo no solo en relación al que apeló, sino en relación a otro. Creo que es eso la hipótesis regulada. Ahora, lo que ustedes están planteando me parece darle un alcance más amplio, que digo, no es que lo descarto totalmente, pero me genera duda, ¿no? Como que no lo ves en la regulación inicial. Exacto. Por eso. Pero bueno, es un tema interesante. Pasa que, claro, el abreviado, la sentencia del abreviado genera todo eso, lo que hablamos hoy de la revisión, ¿no? Genera una mirada distinta, complejiza todo, ¿no? Pero yo creo que esta hipótesis que se está planteando de revisar una condena del abreviado se va a dar en la práctica, porque hay casos, sí. Capaz que uno piensa a la inversa, o que capaz que el que no se llegó para el abreviado, he oído algún caso que termina siendo condenado peor que el del abreviado. Pero... Hay un caso ya concreto donde se llegó a un acuerdo con un abreviado, no me acuerdo específicamente del delito, fue una rapiña, ¿no? Se siguió adelante con esa persona, eran varios coimputados. Con ese coimputado rápidamente se llevó un abreviado. Con los otros se siguió adelante un poco la investigación y se formalizó después, ¿no? Y cuando se formalizó, en definitiva hubo dos formalizaciones, porque la primera fue por el que se llegó al abreviado, la formalización de ese segundo, ¿no? Era por un hurto agravado, ¿no? Lo cual también rechina bastante, ¿no? Porque, en definitiva, mismos hechos, ¿no? Formalización por rapiña, y un mes después mismos hechos, formalización por hurto. Bueno, pero incluso este efecto extensivo no es solamente para supuestos de absolución, sino, como dice acá, cuando se establezca una calificación delictual o atenuantes que lo beneficien. O sea que ese puede ser un ejemplo. Si finalmente fuera condenado por un delito de hurto y el otro fue condenado por rapiña, si se da en segunda instancia esa variación de la calificación, podría eventualmente, que fue condenado por un delito más grave en el abreviado, pedir la aplicación del efecto extensivo. Para mí, si bien es cierto que la norma apunta a que se haga todo en la misma sentencia, si se diera la hipótesis que habilita ese efecto extensivo y el tribunal por alguna inadvertencia no lo hiciera, yo creo que se puede comparecer ante el tribunal si se trataba de la misma causa inicialmente para que pueda extender esos efectos. De hecho, en ese caso que recuerdo de la Corte, se terminó también extendiendo a otra que no estaba ni siquiera inicialmente en la misma causa, pero que después los hechos eran los mismos. Era todo un procedimiento que se había hecho y eran varios sujetos en la misma situación, pero algunos por un expediente, otro por otro, y terminó también absolviendo por aplicación del efecto extensivo respecto de esos otros, ¿no? Bueno, tendríamos que entrar a casación, que ya nos queda poco. Casación. Sí, no sé si quieren plantear algo más, alguna otra. Si no,
entramos a casación, que es menos interesante que la apelación, pero bueno, está ahí dentro de los temas. Menos es interesante la casación. Yo creo que lo que no tiene, obviamente, como tampoco lo tiene civil, es tanta vigencia práctica como si el recurso de apelación, que es de todos los días, ¿no? Pero vayamos al de casación. Porque incluso el recurso de revisión, con toda esta nueva realidad de la que estamos incluso hablando ahora, hasta puede llegar a tener otra dimensión en el nuevo proceso penal de la que tenía antes, ¿no? Sí. Y por supuesto una mayor dimensión que la que puede tener un proceso civil, que es distinto. Bueno, estaba buscando aquí ubicarme en el capítulo correspondiente. Ya llego. Bueno, entonces, sobre casación y teniendo en cuenta obviamente que nos hemos extendido bastante más de lo que teníamos pensado en los otros temas, quizás me limito a plantear 2 o 3 puntos, sin perjuicio de que después, en la etapa correspondiente, podamos... Capaz que hacemos juntos la mecánica de la casación y revisión y después abrimos la discusión. Dale, impecable. Yo entonces voy a ser bastante breve con la casación, porque como ustedes saben, el recurso de casación está regulado obviamente también en el CPP, artículos 368 y siguientes. Hay una remisión en el 369 a la regulación de la casación en el Código General del Proceso, con las modificaciones y precisiones que establece el propio CPP. O sea que en principio la regulación de la casación sería tener en cuenta la que está en el CGP, con las variantes que establece específicamente el Código del Proceso Penal, ¿no? Entonces, cuando uno trata de focalizarse en los aspectos que pueden parecer más relevantes, más allá de lo que es típicamente procedimental, o sea, la regulación en ese punto se remite a lo del CGP y por lo tanto ya sabemos que, bueno, traen los 15 días para interponer el recurso, con la regulación que se modificó en el propio CGP cabe también la adhesión al recurso de casación en materia civil y eso lo podemos trasladar también al ámbito del proceso penal, o sea, soluciones que pueden tener cierta novedad, pero que a partir del CGP ya quedó claro y al trasladarse las soluciones del CGP eso no generaría problemas. Entonces, ¿dónde pueden estar los 2 o 3 puntos que en lo personal pueden presentar cierto interés en la casación? Primero, ¿qué pasa con la doble confirmatoria, ¿no? Es decir, tenemos la solución en materia civil, que uno podría pensar, si empezamos del 369 se nos complica un poco la conclusión a la cual yo arribaría, pero bueno, vamos a verlo. Si nos empezamos por remitirnos al CGP, tenemos claro que si la sentencia de segunda instancia confirma en todo la de primera y sin discordia, no cabe la casación, esa es la regla, salvo que se trate de un juicio contra el Estado, en cuyo caso, bueno, ahí no habría problema con la doble confirmatoria. Pero dejando eso de lado, en el régimen del CGP, todo lo tenemos claro, si hay una confirmación plena en segunda instancia sin discordia de la sentencia de primera instancia, la casación no cabe. ¿Eso aplica a la casación penal? Yo creo que no, y en eso creo que estamos de acuerdo sí, con Gabriel, porque yo creo que esa remisión no tiene que hacernos olvidar cómo está regulada la procedencia en el 368 del propio CPP. Y el 368, a diferencia de lo que establece el artículo 268 del CGP, no establece esa salvedad. El 368 del CPP dice que el recurso de casación procede contra las sentencias definitivas dictadas en segunda instancia por los tribunales de apelaciones en lo penal, sean definitivas o interlocutorias, que pongan fin a la pretensión penal o hagan imposible la continuación del proceso. Más allá de la categorización de las sentencias, que es la misma que en el proceso civil, definitivas o interlocutorias que le pongan fin al proceso o hagan imposible su continuación, y con las dificultades que a veces puede llevar la interpretación de una sentencia concreta en cuanto a si hace imposible o no la continuación del proceso en materia civil y también en materia penal. Más allá de eso, yo creo que este 368, al no incluir la otra parte del 268, que es justamente la que establece esa limitante de la doble confirmatoria, está determinando que la casación penal sea procedente aún cuando la sentencia de segunda instancia confirme en todo y sin discordia a la de primera. A lo que apunto con esto es que la remisión del 369 no debe dejar de lado la regulación del propio 368. Creo que la solución está en el 368 del CPP, sin tener que acudir en este punto a la remisión al 268 del CGP. Eso sería, en síntesis, la argumentación o la fundamentación para sostener esa lectura que admita la casación también en supuestos de doble confirmatoria. La única duda, pero no voy a repetirlo para no aburrirlo, nada más que remitir a esas ideas, la única duda que me genera la admisibilidad de la casación con una doble confirmatoria es cuando esa doble confirmatoria es de una sentencia absolutoria. Por lo mismo que planteábamos hoy, porque se puede llegar a afectar al admitir la casación por parte de la Fiscalía y el derecho del imputado a recurrir una eventual sentencia condenatoria. Y
digamos, lo desarrollo mínimamente, pues ya lo habíamos hablado, pero básicamente el argumento sería el siguiente: si en primera instancia fue absuelto, el fiscal apela, en segunda instancia es absuelto, y de todos modos el fiscal puede insistir y plantear un recurso de casación. Si finalmente en base a ese recurso de casación la Suprema Corte condenara, el imputado no tiene ningún recurso contra la sentencia condenatoria, que la primera que va a tener va a ser en sede de casación. Por ahí yo creo que habría un problema, que sobre todo un problema en cuanto al control de convencionalidad, que a veces hay que ver si no lo tenemos que trasladar un poquito antes. Cuando tenemos una sentencia, una doble absolución, una doble confirmatoria de absolución, por decirlo así, yo creo que ahí tenemos que evaluar y plantearnos si es realmente admisible un recurso de casación por parte de la Fiscalía, porque admitir eso puede llevar a esa solución que a su vez no tenga solución digamos, acorde o adecuada a lo que establece el Pacto de San José en el artículo 8.2. Pero bueno, no quiero insistir en eso, nada más que para plantearlo como un punto que puede ser problemático en relación a la doble confirmatoria. El otro punto que creo que puede ser interesante también en materia de casación es lo relativo a la posibilidad de revisar en casación la valoración de la prueba. O sea, está claro, en el CPP en ese punto también rige lo previsto para el proceso civil en cuanto a que el recurso de casación es un recurso que está enfocado básicamente en el derecho y no en los hechos, por hacer esa limitante o esa distinción que en lo teórico es muy sencilla, pero pues en la práctica, en el caso concreto, es muy relativa, ¿no? Pero en principio uno diría, bueno, la casación está prevista como un medio impugnativo a los efectos de controlar la regularidad jurídica de las decisiones judiciales. Por supuesto que puede tener un encargo, un enfoque, el tema mucho más amplio, pero para centrarlo en lo que estamos viendo ahora, lo que se está analizando en un recurso de casación es eventuales errores de derecho, no de hecho. De todos modos, y ahí también vamos al ámbito del CGP, al cual se remite, y esta remisión, este punto está comprendido en la remisión, es admisible entonces revisar la valoración de la prueba, o por lo menos si existieron errores en cuanto a la regla de valoración de la prueba, con todo lo que implica también todo lo que se discute en materia civil, que se puede llegar a trasladar también al ámbito penal, si es un control meramente formal, es decir, el juez aplicó determinada regla, estoy hablando del proceso civil, ¿no? Aplicó una regla legal de sana crítica, cuando una regla de valoración según la sana crítica, cuando en realidad para ese caso concreto, según la ley, debe aplicar la regla de la prueba tasada, por ejemplo, con un instrumento público. Bueno, ahí hay un error que claramente puede controlarse en casación. Luego, ¿cuál es el punto? Y trato de ser sintético en este tema, pero después igual lo podemos ampliar a partir de lo que ustedes quieran comentar o plantear. ¿Cuál es el punto delicado del tema? En la interpretación que se ha venido dando también en materia civil, cuando se quiere ingresar mediante esa solución legal, se quiere ingresar en casación a revisar la valoración probatoria según las reglas de la sana crítica. Cuando yo quiero decir, en realidad el tribunal valoró mal esta prueba y estoy de algún modo estoy en el límite entre lo que es verdaderamente el control de derecho y el control de hecho, porque estoy introduciéndome, aunque sea indirectamente, en la revisión de los hechos. Digo, estos hechos no ocurrieron así, el tribunal, si hubiera valorado correctamente la prueba, la conclusión fáctica hubiera sido tal otra. No vale la pena quizá insistir mucho en cómo se viene desarrollando eso, más allá de algunas lecturas restrictivas que se han venido dando, quizá como solución tradicional. Hay quienes, o por lo menos hay una corriente de interpretación que lleva a sostener que, bueno, que cuando estamos ante un supuesto de absurdo evidente, cuando la valoración probatoria ingresa en esa categoría de absurdo evidente, quiere decir eso que, en principio, las conclusiones fácticas derivadas de la valoración probatoria resultan absurdas. Bueno, en ese supuesto se podría entrar a revisar justamente la valoración probatoria concreta que hizo el tribunal en aplicación de la regla de la sana crítica. Ahora, esto que estamos hablando ya supone un cambio en materia penal respecto de lo que ocurría antes, porque antes estaba más restringida, bastante más restringida, según la interpretación que se hiciera. Yo creo que se podía tener otra lectura en el código anterior, quizá no vale la pena insistir en eso, pero predominaba una lectura según la cual no se podía entrar a valorar los criterios de valoración de la prueba en el ámbito de la casación. Eso cambió, y yo creo que es un cambio significativo. El alcance que se le vaya a dar a esa lectura en el nuevo código, podemos pensar que va a ser similar a la que será en el proceso civil, o no, habrá que verlo. Yo en lo personal soy de la idea de que debería, sobre todo en materia penal, abrirse un poco ese control, por lo menos con una lectura que no fuera tan formalista restringida. Entiendo que las reglas de la sana crítica son reglas legales y por lo tanto, si hay una vulneración no hay por qué acudir necesariamente al criterio de
del absurdo evidente, sino que podemos entrar a analizar si verdaderamente el Tribunal de Segunda Instancia ajustó su valoración a lo que supone la sana crítica. Pero en fin, sin meterme muy de lleno en eso, quería plantearles ese punto. Hay algunas sentencias anteriores en materia penal y por eso yo quiero mencionarlo esto, porque creo que es un matiz respecto a lo que vamos a encontrar en materia civil, porque esta regla no la aplicamos en materia civil, por lo menos hay alguna opinión que la plantea, pero no es de común aceptación o desarrollo en materia civil, y que puede llevarnos a que aún en este terreno, y aún incluso antes de este nuevo código, aplicando también las soluciones del código anterior en materia de casación penal, la Suprema Corte de Justicia, en el ámbito de un recurso de casación, pueda entrar a valorar o revisar aspectos que hacen a la valoración probatoria, sin tener que entrar específicamente en esa regla del absurdo evidente. Y me estoy refiriendo concretamente a la incidencia que en este tema puede tener el principio de inocencia y la regla del indubio pro reo. O sea, han habido casos, yo incluso traía una sentencia, pero no traje impreso el número de la sentencia, pues en todo caso lo rastreo y se lo facilito. No es aislada, pero tiene algunos años, unos pocos años, debe tener 5 o 6 años, y me pareció muy interesante porque en ese caso se recogió el planteo que hacía también la defensa, es decir, en un sistema como el anterior, el CPP anterior, que restringía también el ingreso a la valoración de la prueba, decía, bueno, está bien, no podemos entrar a valorar la prueba por ese camino, o por lo menos no podemos entrar a revisar el criterio de valoración de la prueba por ese camino directo. Pero si lo que se está alegando es que la sentencia de segunda instancia vulneró la regla del indubio pro reo y condenó sin que exista prueba suficiente, esa regla es una regla legal, por llamarlo de algún modo, que por lo tanto puede ser pasible de control en casación. Es perfectamente controlable en casación. La Corte puede evaluar o determinar si el Tribunal de Segunda Instancia se ajustó en su sentencia o no a esa regla del indubio pro reo. Y para hacerlo tiene que entrar a valorar la prueba, porque en el fondo lo que le está planteando la defensa es: me condenaron sin prueba, ante la duda me tenían que haber absuelto, violentaron esa regla, entonces estoy dando la entrada en ese análisis a tener que valorar la prueba. No puedo llegar a una conclusión sin entrar a eso. Por eso yo creo que en materia penal, aunque sea por ese camino, la posibilidad de revisar criterios de valoración de la prueba entra cuando la defensa argumenta justamente dentro de las causales de casación norma infringida, bueno, las disposiciones de la Convención Americana, de las disposiciones constitucionales, del propio CPP, que establecen, y el CPP lo consagra también con claridad, la regla del indubio pro reo. No había prueba suficiente y fui condenado. Por supuesto que tendrá que argumentarlo, pero eso creo que da entrada a un control que decididamente va a tener que tener cierta injerencia en lo que ha sido la valoración probatoria en segunda instancia. Por ese lado me parece que hay algún matiz respecto de lo que puede ser incluso la interpretación que sobre estos temas se puedan hacer en la casación civil. Hay un matiz porque esa regla no la aplicamos en materia civil de la misma manera como sí se aplica en materia penal. Y bueno, y algún otro punto de los que me parecía importante señalar en cuanto a la casación. Bueno, el efecto extensivo ya se ha mencionado, o sea que en eso no insistiría. Luego, un par de temas más para ya darle la palabra a Gabriel, pero por ejemplo, por aquí lo tenía, estoy tratando de enfocarme en aquellos que me puedan parecer un poquito más importantes. Bueno, en esto que hablábamos hace un rato de una absolución en primera instancia y una apelación del fiscal, que dijimos, bueno, desarrollando esa secuencia, hasta qué punto eso no puede terminar vulnerando el derecho fundamental del imputado a un recurso contra una sentencia condenatoria, sobre todo en la forma como lo interpreta la Corte, un recurso amplio, pleno, que pueda admitir una revisión plena de la sentencia. Y ahí pueden haber distintas valoraciones. Justamente una alternativa a manejar, por lo menos a evaluar, y no lo digo que la ley lo establezca de ese modo, es simplemente para articular la normativa legal con estas disposiciones convencionales, uno podría plantearse si en ese caso, si se da ese supuesto, el fiscal apela a la sentencia absolutoria y en segunda instancia es condenado, se revoca y es condenado al imputado. ¿Qué le queda ahí al imputado? Un recurso de casación que es limitado en cuanto a las posibilidades de valorar la prueba, bueno, y revisar los hechos, o sea, no es un recurso pleno, de revisión plena, con lo cual podría estar vulnerando, como decíamos hoy,
el 8.2 del Pacto de San José. La otra alternativa es que a partir de esa lectura uno tenga que, si se habilita esa modalidad, ese recurso, como lo habilita la ley del fiscal de una sentencia absolutoria, tengamos que admitir, para que la solución legal no vaya en contra de lo previsto en el pacto o no desconozca ese pacto, que en ese caso la defensa debe mantener entonces frente a una sentencia condenatoria que recién surge en la segunda instancia, y para preservar el derecho a un recurso que habilite una revisión plena de ese fallo, habilitarle un recurso de casación sin las limitantes que supondría la aplicación lisa y llana de las reglas previstas en la ley. Es nada más que una idea, una interpretación para tratar de ajustar ese sistema recursivo a lo que justamente esos lineamientos que también nos surgen del Pacto de San José. Y bueno, quedarían otros temas, capaz que lo ideal es dejarlo para que puedan surgir después, pero quiero dejarle también tiempo a Gabriel. No sé si hay algún otro tema puntual de los más importantes de casación que lo podamos ver ahora, pero si no lo vemos luego. Igual en todo caso al final abrimos de vuelta una... Sí. A ver, solo un comentario antes de entrar a la revisión. Confirmo que también comparto la lectura de Santiago en cuanto a que nos rige eso que no es una crítica a vos, sino una crítica generalizada, eso que mal se llama doble confirmatoria. En realidad no es doble confirmatoria, sino que es confirmatoria. En realidad no hay doble confirmación, sino una sola confirmación. En realidad se confirma totalmente la sentencia de primera, pero se le dice así, hasta la Corte le dice doble confirmatoria, cuando en realidad no es doble confirmatoria, es una confirmación. En realidad, bueno, entiendo que efectivamente eso, la regla del 268 inciso segundo, no rige en el proceso penal. Si bien existe, es verdad, es innegable que hay una remisión en el artículo 369. El código, vieron que tiene una técnica a veces un poco rara, ¿no? Hay una técnica legislativa poco depurada en muchas cosas. Entonces tenemos artículos que no están dentro de un capítulo, que no están dentro de un título, ¿no? Pasa a veces que hay artículos ahí que quedaron como huerfanitos, medios perdidos, ¿no? Entonces, yo qué sé, por ponerles un ejemplo, ¿no? Fíjense, cuando arranca la regulación del título, el libro 2 de Proceso Conocimiento, el título 1 se llama El proceso ordinario en materia de crímenes y delitos. Y ahí hay un artículo suelto que es el 255 y después arranca el capítulo primero. El 45, el artículo 45 del Código, si lo miran, tiene un punto 2, pero no tiene un punto 1. Hemos de suponer que lo que está antes del punto 2 es el punto 1. Por eso todos decimos en el punto 1, pero no es punto 1 porque no está. Bueno, acá tenemos en el 3, bueno, tenemos por supuesto, como hay artículos que se suprimieron, tenemos un código sin dentadura completa, perdón, pero estoy para el parodismo, porque vieron que hay artículos del código que no están, porque se eliminaron, ¿no? Y en vez de haber puesto, porque a ver, no era muy complicado, el código, cuando uno dice es un código que rigió durante mucho tiempo, modificar los números de los artículos es complicado, porque bueno, puede haber jurisprudencia, doctrina, referida. Ahora, cuando es un código nuevo, ¿qué necesidad de dejar artículos sin contenido? Era, a ver, sentar, no precisaba mucho, a ver, a cualquier pasante del Poder Legislativo, renumerame los artículos y reordenarlos todos con una numeración nueva y punto. Y se largaba un código con una numeración correlativa. Pero hay artículos que no están. Y bueno, acá el 369 tiene la particularidad de que tiene una primera parte y después arranca el punto 1. Entonces, bueno, esa primera parte, que vamos a ponerle 369.0, por decirle algo, dice, con respecto al recurso de casación, en materia penal se aplicarán en lo pertinente las disposiciones del libro 1, título 6, capítulo 7, sección sexta. Es decir, se remite a la regulación íntegra del recurso de casación. Es verdad. Es verdad también que dice con las siguientes precisiones y modificaciones, con lo cual en una lectura literal uno podría decir se aplica todo el CGP en materia de casación, salvo lo que viene después de este punto 0, es decir, todo el resto del 369, que son las modificaciones que se establecen.
A mí me parece que esa interpretación no es correcta, que hay que interpretar el código contextualmente, y creo que todo lo que esté regulado en este capítulo no debe aplicarse de la normativa del CGP. En particular, la procedencia está regulada en el artículo 368. Nadie podría sostener que se aplica, por ejemplo, el 369, porque me parece que la procedencia está claramente acá en el 368. Entonces, por ejemplo, si... bueno, por supuesto acá no hay monto económico, pero si en una sentencia definitiva se dispusiera una medida cautelar, eso no la excluiría de la casación en materia penal porque no está excluida expresamente. Sí en el proceso civil, pero acá la regla de procedencia es el 368, y el 368 lo único que dice es que tiene que ser una sentencia definitiva de segunda instancia o una interlocutoria, dice que ponga fin a la pretensión penal. Esto está mal redactado, que ponga fin en realidad al proceso penal. Bueno, lo que quiere decir es definitiva o interlocutoria con fuerza definitiva de segunda instancia, está habilitada la casación, aunque la sentencia del tribunal sea confirmatoria de la sentencia de primera instancia. O sea que creo, me parece que coincido con Santiago, que en esos casos corresponde el recurso de casación. Sobre el recurso de revisión, solamente también algunos planteos muy generales. Acá el recurso de revisión yo diría que es el más logrado en su regulación. Y esto tiene su explicación, que es que el recurso de revisión estuvo primero en materia penal que en materia civil. Hay una larga tradición, la ley 3.246 creo que era, la vieja ley de casación y revisión ante la Alta Corte de Justicia, después el SIC, después el CPP, es decir, hay una tradición y por eso está regulada en forma muy completa. En realidad me parece que hay un solo artículo del CGP que se aplica, que es el 291, por la remisión del 259, que dice que lo resuelto en la revisión es irrecurrible, es la única norma que por remisión se aplicaría, en el resto se aplicarían las normas de este capítulo cuarto 370 a 377. Algunas puntualizaciones muy generales. Primero, no cambia la regulación anterior en cuanto a que tiene que ser una sentencia condenatoria. Está claro que tiene que ser una sentencia condenatoria definitiva, firme, es decir, que en eso no hay variantes, dictada por cualquier tribunal. No hay mayores cambios en las causales, hay ajustes, sí, pero básicamente se mantienen las causales. La primera, inconciliabilidad o contradicción, para decirlo más sencillamente, entre los fundamentos de hecho de esta sentencia que se quiere impugnar y otra sentencia que está firme también. Entonces tenemos dos sentencias firmes que en relación al mismo hecho o a los mismos hechos tienen una contradicción. Los ejemplos clásicos, ¿no? Dos sentencias de condena para dos imputados en procesos penales distintos, las dos firmes, y las dos le atribuyen la participación exclusiva en el delito. Bueno, evidentemente hay una contradicción. Si es participación exclusiva no puede haber dos condenas por el mismo delito y por lo tanto hay una contradicción entre las dos sentencias. O una sentencia que en delitos, sobre todo los llamados bilaterales, ¿no? En un caso se determina que es delito y se condena, y en el otro caso se dice que no es delito, refiriéndose al mismo hecho de la realidad, el mismo hecho histórico. Por ejemplo, un delito de bigamia, ¿no? Un delito típicamente bilateral. Se condena en un caso y se absuelve en el otro porque se cree que no hay bigamia, porque el primer matrimonio era nulo. Entonces, evidentemente hay una contradicción que habilita la revisión. También si sobrevienen nuevos elementos de prueba o circunstancias, dice que solos o unidos a los ya examinados hacen evidente que el hecho no existió o que el condenado no lo cometió o que hay circunstancias optativas de la responsabilidad penal. Acá, en esto se aplica la jurisprudencia, hay una jurisprudencia anterior muy reiterada de la Corte, que es que ese nuevo elemento que sumado a los que existen determina la absolución o podría determinar la absolución, tiene que generar verdaderamente, razonablemente la duda acerca de la existencia de la conducta delictiva o de la participación del imputado. No basta con que sea un elemento mínimo que no, tiene que ser una prueba verdaderamente de cierta contundencia que haga concluir que en realidad no hubo delito o que el imputado no participó. Bueno, el ejemplo clásico no es el supuesto fallecido en el homicidio que aparece vivo. Bueno, ahí es evidente
la prueba es de una contundencia tal que evidentemente la sentencia penal tiene que caer. El literal C, que prevé la condena adoptada a consecuencia de una prueba que fue falsa, no se exige, a diferencia del proceso civil, que la falsedad esté declarada por una sentencia firme, es decir, que haya, por ejemplo, una condena penal por falso testimonio o una condena penal por falsificación documentaria. Puede probarse la falsedad en la misma instancia de revisión, es decir, puede proponerse prueba para probar la falsedad del testimonio o la falsedad del documento. ¿Ah? Esto puede pasar sobre todo porque puede pasar que haya, por ejemplo, prescripto la posibilidad de perseguir penalmente por falso testimonio o por falsedad documental. Y entonces no exista posibilidad de obtener una sentencia firme para luego ir en vía de revisión. Y luego la aplicación retroactiva más benigna de la ley penal, que en realidad me parece que está mal, no es razonable regularla como una causal de revisión. Debió haber sido regulada, me parece a mí, como una de las tantas causas que determinan la conclusión del proceso penal en etapa de conocimiento o de ejecución, y ser resuelto directamente por el juez de primera instancia en una instancia breve, como está prevista para las otras causales de conclusión, y sin necesidad de tramitar un recurso de revisión ante la Suprema Corte, pero bueno, es la solución que se preveía en el viejo código y que se mantiene en el nuevo. O sea que en eso no hay una innovación. Sobre la legitimación, rápidamente también se mantiene la posibilidad que sea el condenado o el apoderado con facultades expresas y, si es incapaz, su representante. Dice sucesores a título universal o el cónyuge supérstite. En esto es más claro que el código anterior, que hablaba de ciertos parientes aunque no fueran sucesores. Acá hay una determinación un poco más objetiva. El Ministerio Público, esto es lo que hablábamos hoy, del Ministerio Público interponiendo un recurso contra una sentencia que es de condena, ¿tá? Por eso, por aquello el deber de actuar con objetividad. Y además, el que fue el último defensor del imputado. ¿Ah? Esto me parece que es una solución interesante, que enaltece el rol del defensor, un defensor que ya culminó su tarea, y que bueno, está habilitado para interponer el recurso de revisión, lo cual me parece que es una prerrogativa interesante, como esa otra que no se le ha dado demasiada importancia, que prevé que todos los abogados, aunque no seamos abogados defensores de un imputado, podemos presentarnos en un establecimiento carcelario o de cualquier tipo con función policial en el que una persona está detenida y preguntar si esa persona está detenida y por qué motivo, ¿no? Eso lo puede hacer cualquier abogado que tenga de la matrícula, aunque no sea designado por esa persona privada de libertad como defensor. Esta es una prerrogativa, me parece, muy interesante que nos da el código a todos los abogados, ¿no? No tiene que ver con el tema, pero me parece que es importante porque enaltece la figura del abogado en general, ¿no? En cuanto al trámite, el trámite, bueno, no es el trámite de la vía incidental, en esto es similar al régimen del CGP. El efecto, recuerden que es no suspensivo, pero la Corte puede mandar suspender la ejecución de la condena en cualquier momento. En ese caso hay que constituir una garantía, o puede pasar, ¿no? Si aparece el muerto, me parece que hay que suspender inmediatamente la ejecución, obviamente. Ahí el Código dice que hay que constituir una garantía, no dice cómo se constituye esa garantía. Creo que se podrían aplicar por analogía las normas que regulan la constitución de garantía para el liberado provisional, que es la normativa que hay con carácter general, artículos 236 al 242, y que puede ser caución juratoria, personal o real, ¿no? para dejar en libertad a este imputado que está tramitando la revisión ante la Corte. Y lo último que les planteo como cosa interesante a discutir es que no se consagró, no se repitió una norma que estaba en el CPP del 80, que consagraba la responsabilidad objetiva del Estado por el daño causado por la sentencia revisada en revisión. Eso estaba en el CPP del 80 y no está en el CPP nuevo. A mi juicio, y es un tema, lo planteo para la discusión, debe entenderse o podría entenderse que esa solución del CPP viejo no está derogada. ¿Por qué? Porque en realidad el Código no tiene una norma de derogación expresa del CPP del 80. Tiene una norma genérica que dice deróganse
a partir de la vigencia de este código, artículo 404, todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al presente. Y esta disposición en realidad no se opone al nuevo código, simplemente el tema no es regulado en el nuevo código, con lo cual podría sostenerse que esa solución está vigente. Pero bueno, es un tema que se podría discutir. Bueno, no sé si querés agregar algo más. Habilitamos la discusión. Sí, la discusión, las preguntas, comentarios que quieran hacer. ¿Sobre casación o sobre revisión? O bueno, si les quedó alguna otra cosa colgada. Una duda más de esta explicación. Cuando se dice el último defensor de la causa, que brevemente dijo que era un premio al abogado defensor, pero puede ser cualquier abogado que sea nombrado defensor en el momento, no tiene que ser el último defensor. Sí, ahí tiene que ser el participante del proceso. No tiene por qué. En realidad, como se legitima directamente al condenado, podría ser el condenado con otro defensor, no hay duda. Sí. Me queda una duda respecto a la autoapertura. Nosotros hemos tenido varios errores no materiales, sino como incorporación de prueba. Lo hemos solucionado con forma conjunta con la defensa y ha funcionado. Pero si el día de mañana en este caso a ellos también les incluía, porque eran los dos, entonces aludimos al audire, el minuto tal y se arregló. Pero si no... Es que no hay, a ver, las soluciones a nivel de la ley son o sostenemos que el recurso de ampliación, por ejemplo, ante una omisión, no es recurso y que por lo tanto se puede usar y no está alcanzado por la regla de la irrecurribilidad, solución que no comparto, pero bueno, por ejemplo, la doctora Minvier lo plantea como una posible interpretación. El juez, por supuesto que no puede revocar de oficio una vez que fue notificada, claramente ni reposición ni apelación. Podríamos ensayar la posibilidad de interpretar algo que decía hoy, planteaba muy genéricamente Santiago. El incidente de nulidad procede cuando no procede otra vía. El 115.3 del CGP lo prevé como una vía residual. En el artículo 378 hay una remisión al 110 a 116, con lo cual el 115 se aplica en materia penal. Entonces, sostener que, que dado que no se admite ningún recurso, porque no proceden los recursos, se admite el incidente de nulidad. Pasa que el incidente de nulidad impugna la nulidad de la autoapertura a juicio, que estrictamente, uno podría ahí tratar de construir una argumentación para decir si está registrado en el audire pero no está en el autoapertura a juicio, que se supone que debe recogerlo, eso es causal de nulidad de la autoapertura. Pero bueno, es complicado, sí. Complicado. Yo no sé si, sé que capaz que supone también extender un poquito la interpretación de este artículo que voy a comentar, pero no sé si el 216 en el CGP en materia de cosas juzgadas, de interlocutorias, no puede dar también alguna cabida a la posibilidad de que la sentencia interlocutoria sea modificada a posteriori, porque vieron que la cosa juzgada en materia de interlocutorias o la inmutabilidad es relativa. En el 216 dice que se puede modificar en la sentencia definitiva si no supone retrotraer, pero uno podría decir, si se puede modificar en la definitiva, se podría llegar a modificar antes. Sé que ese es el punto que puede ser más delicado de la lectura, pero creo que podría llegar a ser de utilidad el 216 en esos casos para que, incluso instado por las partes, se pueda revocar. Dentro de, de la batería de posibles argumentos, ese no lo descartaría. Sé que no es del todo claro, fino, pero pero puede haber alguna alternativa, no la veo. Pero por lo menos una posibilidad, porque en realidad el único punto que no cumple es que no es una sentencia definitiva. Pero... Claro, lo que pasa es que ahí eliminás la cosa juzgada de la interlocutoria directamente, porque sería modificada por otra interlocutoria.
Pero que yo creo que puede ser modificada, es cierto que está previsto para que sea modificada en la sentencia definitiva, pero creo que la cosa jugada de las interlocutoras es una cosa jugada ya de por sí relativa por el 216. Es relativa, sí. Claro, el punto es que no es en la definitiva, pero bueno, advertido de eso, entiendo que no es una línea muy clarita, pero bueno, por lo menos capaz que pueda haber una... La otra, en aras se podría decir, bueno, es una providencia de mero trámite. Creo que no lo es. No, eso, sí. Si fuera de mero trámite, ahí el 214 del CGP te da un ámbito mucho más amplio para revocar, pero claramente no lo es. No es porque la de mero trámite, más allá de todas las discusiones que pueda haber sobre qué es providencia de mero trámite, interlocutoria, que podemos discutir horas, yo diría que hay una línea práctica que es muy útil para distinguir, es decir, las de mero trámite son las que se limitan a dar impulso. Las que tienen algún otro contenido ya parecería que son más bien interlocutorias, como guía práctica, ¿no? Más allá de todas las conceptualizaciones teóricas. Y claramente esta no se limita a dar impulso, está decidiendo las cuestiones, cuáles van a ser las pruebas que se van a utilizar, cuáles son los temas que se van a discutir. Es todo un tema. Hay un tema interesante que yo lo he planteado y que no le encuentro una solución fácil, vinculado con esto de qué se va a discutir en el juicio. ¿Qué pasa si en la audiencia de control de acusación, te vieron que puede haber acuerdos probatorios? Hay un acuerdo total, es decir, fiscal y defensa dicen, miren señor juez, estos son los hechos. Sobre estos hechos no tenemos ninguna discrepancia. Entendemos ambas partes que ocurrieron de esta forma, es un acuerdo total sobre los hechos. Discutimos la calificación jurídica de estos hechos. Para la Fiscalía es estafa, para la defensa esto no es estafa, no es una conducta típica, ¿no? O cualquier otro, no le estoy poniendo... Bueno, en ese caso se daría un caso muy singular, porque además es el juez que entienda en la etapa de formalización, en la etapa de control de acusación. ¿Se lo pasaría al juez de juicio para que dicte la sentencia? Porque prueba no va a haber. Audiencia de juicio en sentido estricto no hay. Se lo pasa al juez de juicio para que dicte la sentencia. Hay auto de apertura a juicio, dicta él la sentencia, es un lío. Y esto no está suficientemente analizado y es mucho más fuerte esto, por más que la posibilidad que ocurra es muy baja, que el propio proceso abreviado, porque en el proceso abreviado tenemos un límite en cuanto al guarismo de la pena. En el acuerdo sobre hechos no hay límite, podría ser en cualquier delito un acuerdo total sobre los hechos, porque no hay límite para los acuerdos probatorios. Y ahí, bueno, hay un lío. ¿Cómo se dicta esa definitiva? No sé. Pero va a haber una valoración por parte del juez de las carpetas, supongo, más allá del acuerdo. No, si hay acuerdo total sobre los hechos. Entonces, ¿qué es lo que va a...? Por eso es que rompe con todos los esquemas, porque sería una sentencia... ¿Por qué no llegar a un acuerdo? Dictada, no, porque no entra... Porque no alcanza por la pena. La pena es superior a la mínima prevista para el abreviado. No entra dentro de un abreviado que supera los 6 años de mínimo. Bueno, ahora habrá un allanamiento. No tiene, bueno, por eso, pero no tiene en realidad. Si hay un acuerdo probatorio. Por eso hay acuerdo probatorio total sobre los hechos, pero la defensa discute la calificación. La dificultad, no sé si vos una de las miradas que planteás es si ese juez puede o no dictar sentencia. No sé, haciendo una especie de símil, Baclini, creo que en uno de los libros de él, cuando habla del abreviado, no me acuerdo si es él, establece la posibilidad de que se le pida al juez del abreviado que simplemente fije la pena, porque no hay acuerdo en el monto. Entonces digo, usando un poco el mismo razonamiento, lo que se le podría, digo por un tema también de economía procesal, ¿para qué vamos a tramitar todo el desarrollo del juicio oral, ¿no? Pasarse a otro juez? Si en definitiva estamos de acuerdo en que ocurrió el hecho y ocurrió de tal forma, ¿verdad? Bueno, que el juez escuche y fije la pena. No sé si puede hacer. Yo he oído un caso comentado por una jueza, no me acuerdo el detalle, pero iba en esa línea, pero se tramitó por el abreviado y el planteo fue el mismo, pero desde otra óptica. Es decir, es admisible un abreviado en el cual las partes acuerdan sobre los hechos, pero no acordaron la calificación y la pena y le someten al juez que decida ese punto. Bueno, en ese caso, si yo no recuerdo mal, creo que se terminó admitiendo y terminó dictando la sentencia. Es una hipótesis extraña, pero podrá darse, ¿no? En Chile se está discutiendo el fraccionamiento, así como hay cesura del proceso penal en algunos países para discutir primero el delito y después la pena,
si se puede fraccionar en dos partes, ¿no? En la regulación legal claramente no está previsto, esto es como una... No, es muy interesante. Yo me quedé pensando, claro, si no fuera por la vía del abreviado, porque por alguna razón no entrara por ese camino, un acuerdo probatorio, un acuerdo, estamos de acuerdo que estos son los hechos y por lo tanto no hay necesidad de ninguna prueba. Pero estamos en la audiencia de control de acusación, que fue donde ahí se dio el acuerdo por otro. Claro, de todos modos parecería que quien debería dictar la sentencia ahí, reconozco que no parece muy económica la solución, pero tendría que ser, tendría que haber una apertura a juicio, fijar una audiencia en la cual el único contenido va a ser eventualmente alguna alegación, alegato a apertura de clausura y la sentencia. No parece muy lógico, pero bueno, no veo tan claro que lo puede dictar el mismo juez cuando vamos por ese camino, cuando nos salimos de la brevedad. Bueno, sí. Algo que me quedó con respecto, tiene que ver con respecto a la apelación en lo que es en la práctica. Dos cositas. He notado que, por ejemplo, los tribunales, no sé si ahora cambió y se están en los casos que hay apelaciones por preventivas. Cuando vence el plazo, o por ejemplo, yo no otorgo una preventiva, ¿tá? Apela a Fiscalía, va al Tribunal de Apelaciones y se ha devuelto porque dice que no tiene objeto porque la persona está en libertad. Y quizás Fiscalía tenga razón, pero no se analizan los fundamentos del pedido de Fiscalía, lo cual, no sé, me parece que no tiene sentido entonces la apelación. Como también me ha pasado a la inversa. Otorgué una preventiva corta de 45 días, se fue en apelación y entre la demora de estar en el tribunal dijo, bueno, vencieron los 45 días, como la persona está en libertad no nos expedimos. Entonces como que esas apelaciones que van contra las decisiones de prisiones preventivas como que no sé si ahora ha existido un cambio, pero los tribunales como que venían por una cosa u otra, decían, bueno, se agotó el objeto, ya está, pero yo por ejemplo considero que yo me pude haber equivocado o valorado de un modo que no era, y Fiscalía tenía razón en que se podía sostener la preventiva, la persona podía estar en preventiva, al menos analizar fundamentos, si no, peladitas venían las apelaciones diciendo eso. Y después en otro punto también que me preocupa bastante el tema es el de cómo se puede hacer para, porque hoy estuvimos hablando, bueno, cómo hacer si a la defensa se le niega el acceso a la carpeta investigativa, si se toman declaraciones. Me preocupa qué hacer con o sea, un modo efectivo, cuál es el modo efectivo para las defensas ante las detenciones ilegales, que las hay. Porque el habeas corpus no es rápido, o sea, puede ser un fin de semana que la persona quede detenida. Muchas veces las órdenes de detenciones las damos los propios jueces sin que Fiscalía nos diga nada, y ahora sí están saliendo sentencias del tribunal que dice que no, que el fiscal al menos tiene que darle los motivos de por qué solicita esa detención, que nosotros no podemos decir no. A ver, la detención para Juan Pérez y sí, yo le otorgo Fiscalía sin saber por qué estamos librando una orden de detención, sino que se tiene que cumplir con los requisitos mínimos de la Constitución, ¿verdad? Entonces yo ese mismo juez en el control, por ejemplo, de formalización dentro de las 24 horas con detenido, se le dice al juez, no, pero acá la detención es ilegal, porque en realidad Fiscalía, o sea, si yo sostengo esos argumentos, lo estoy sosteniendo frente al juez que emitió la orden de detención. O sea, ¿me declarará o no me declarará la ilegalidad? Pero ya pasó que la persona estuvo, por ejemplo, 23 horas detenida ilegalmente. Y lo otro, si no declara la ilegalidad, bueno, también ha existido casos en que se recurre, se va en apelación, los tribunales dicen sí, esa detención fue ilegal porque en realidad no cumplió con los requisitos de la Constitución, Fiscalía dijo que para no contaminar al juez, le pidió directamente la orden de detención con el nombre de la persona sin darle un relato mínimo de los hechos o de la causa, pero está, bueno, en definitiva, viene el tribunal y dice sí, la detención fue ilegal, pero la persona ya pasó, como que no fue un recurso efectivo en el caso de detenciones ilegales y que las está viendo. O sea, no es una cosa de laboratorio eso, ¿no?
Y ahí lo poco que sirve la apelación me refiero, o sea, lo engancho por ese lado, porque cuando el tribunal dice que fue ilegal, a ver, ya pasó todo, ya está, el hombre ya estuvo ilegalmente 23 horas al menos detenido. Yo recuerdo, digo, son varios puntos y muy interesantes todos. Recuerdo sobre este último tema, sí, una sentencia relativamente reciente, creo que de Tribunal Primera, ¿no? Sí, una semana o dos, ahí está. Creo que de Tribunal Primero. Pero en esa sentencia, que me parece interesante por ese lado, incluso se podría llegar a seguir avanzando en el análisis y ver si solamente es necesaria la argumentación o si también es necesario aportar algún elemento, aunque más sea argumentativo, de la semiplena prueba que se exige para la detención. Pero más allá de eso, que es otro punto, en cuanto a esa sentencia, cuando declara la ilegalidad de la detención, también dispuso el cese de la prisión preventiva. Eso puede ser también un matiz interesante que lleva a pensar que, aunque sea en segunda instancia, pero ese control terminó siendo efectivo porque determinó no solamente la declaración de la nulidad de la detención, sino también de la propia prisión preventiva, porque hablaba de una suerte de solución de continuidad entre la detención y la prisión preventiva. Ahí puede haber un mecanismo. Reconozco que es una solución puntual y que quizás muchas veces el control de la legalidad de detención, si lo llevamos al plano de la apelación, por el tiempo que lleva todo, en definitiva termina siendo ineficaz. Pero yendo también en esa misma línea a un plano más general, vinculado también con la apelación de las preventivas, ¿no? Yo creo que hay que buscar soluciones para que las apelaciones y la duración de la segunda instancia en materia de ese tipo de resoluciones, como puede ser la prisión preventiva, se acorten. He oído comentarios que a mí no me parecen para nada desatendibles, decir, bueno, ¿por qué no habilitar que la apelación se pueda fundar oralmente en la misma audiencia? Sí, yo creo que es totalmente viable. Lo que quizá no se puede, si la otra parte no está de acuerdo, es imponerle que tenga que contestar la apelación también en la misma audiencia, porque la ley le da otra oportunidad para eso. Pero en principio habría que buscar esos sistemas, habría que buscar los sistemas también para que el Tribunal de Apelaciones en segunda instancia se expida rápido en relación a esos puntos. Y sobre el primer punto que planteabas, que era si igualmente, aunque hubiera quedado carente de objeto la apelación, porque en definitiva ya quedó en libertad, es un punto interesante. A mí, por lo menos como primera reflexión, me lleva a pensar que, aunque el sujeto esté en libertad, si el que apela la prisión preventiva es el defensor, y el sujeto cuando se va a expedir el tribunal ya quedó en libertad, de todos modos me parece que es importante que el tribunal se expida, porque si hubo eventualmente una prisión preventiva que no estaba fundada, puede haber también una responsabilidad en ese sentido, que si no está declarada la ilegalidad, si ustedes quieren, de la decisión de prisión preventiva, es más difícil hacer efectiva esa responsabilidad. Yo creo que es necesario que el tribunal se expida de todos modos, aunque haya quedado en libertad. Pero bueno, no sé si... Sí, totalmente. Yo creo que tiene... En realidad, el pronunciamiento sobre la legitimidad de la privación de libertad sigue vigente. Por supuesto, históricamente ya se cumplió, pero eso no quita el que el pronunciamiento sobre la ilegitimidad se dé, porque cuando uno interpone la apelación pide dos cosas: una requisitoria meramente declarativa, que es que se declare la ilegitimidad, y otra, digamos, que es de restitución, que es que se disponga la libertad. Pero bueno, me parece que eso, y en el otro caso ni que hablar, porque está bien, el riesgo cautelar todavía puede subsistir en el entender de la Fiscalía, por más que haya pasado un tiempo. Pero bueno, el tema de la... Sí. Me parece buena práctica lo que están haciendo, al menos los que conozco, en el caso son defensores públicos, de presentar apelaciones en el caso de ilegalidad de las detenciones, porque hay casos que no está la persona privada de libertad, pero sí fue ilegítima, igual la mantienen, la sostienen, se va al tribunal, porque me parece que esa es la forma que tiene como de corregirnos a nosotros los jueces, que entendamos que para liberar una orden de detención no es solamente con un nombre de una persona, que tampoco se requiere que se diligencie prueba, pero que tenemos que tener algún elemento que avale esa orden de detención de la persona. Sí, porque si no realmente... yo tengo una interpretación del 15 que no voy a seguir insistiendo porque estoy medio en solitario, pero estoy convencido, pero creo que estamos con una interpretación demasiado líquida del 15, ¿sí? Ya lo transformamos en la nada misma, la semiplena prueba la transformamos en nada, entonces me parece que tenemos que ser un poquito más exigentes. No, una cosa, me parece, apuntando a lo que dice ella, que la trascendencia de lo que vos estás planteando, me parece que no pasa solo por cuestionar la ilegitimidad de esa detención,
sino que creo que está súper interesante plantear las apelaciones por el hecho de que en definitiva, y ese sería algo para de repente habría que estudiarlo muy en profundidad, porque acá no lo hemos estudiado, en la medida que nosotros podamos demostrar la ilegalidad de esa detención, todos los hallazgos que se dieron en el lugar, todo lo que se encontró en el lugar, todos el material probatorio del que se va a basar la Fiscalía, la teoría del fruto del árbol prohibido cae. O por lo menos no es tan sencillo, digo, decirlo así, pero por lo menos se puede analizar cuáles de los hallazgos que se encuentran en el lugar pueden ir cayendo. Entonces, me parece que también Claro, pero a veces tú te estás refiriendo creo que más a flagrancia, pero por ejemplo hay un caso que está en apelación ahora sin resolver, que una juez se enoja tomándole la declaración al imputado, le dice, usted queda detenido. Levanta el teléfono y le pide... En el código nuevo te estoy hablando. Sí, ahora, que está en apelación ahora todavía no... No, se enoja la fiscal, perdón. Se enoja la fiscal tomándole la declaración y le dice, queda detenido. Llama al juez y le dice, fulano de tal, en medio que se me desacató, acá tú me das una orden de detención, se llama tanto. El juez da la orden de detención. ¿Tá? Y la defensa alegó la ilegalidad, el juez dijo que no, porque había una orden de detención, pero en flagrancia no estaba y el argumento de la orden de detención tampoco existió. Quizá por lo como salió esta sentencia ahora reciente también salga favorable al defensor público que la presentó, ¿no? Y que no es, claro, y que no es el caso, la persona en este momento no está como privada de libertad. Pero igualmente la presentó, que digo que eso es buena práctica de lo que vienen haciendo los defensores, insistir con la apelación en esos casos, porque creo que de ahí es que más o menos nos van a rubriar por el camino correcto. Es que yo creo que esta sentencia de toda apelación penal por lo menos cumple también esa función de decir, bueno, en la medida que la jurisprudencia vaya en un determinado sentido, se pueden ir corrigiendo algunas prácticas que no son convenientes y no son legales. Pero lo que tú planteabas, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que en buena medida la impugnación de ese tipo de resoluciones, aunque a veces pueda parecer carente de objeto, después puede permitir cuestionar toda la argumentación basada en determinada evidencia que yo puedo sostener que en realidad es una evidencia carente de valor o carente de validez, por decirlo así, porque se hizo en base a una detención ilegal. Eso hay que ver en qué momento lo trasladamos y me parece sumamente interesante explorar ese terreno, porque no es hablamos muchas veces de la prueba ilícita, esto técnicamente no es prueba, pero es en el origen del tema, es el origen de la evidencia, muchas veces puede ser muy importante lo que se obtenga a partir de esa detención ilegal, y bueno, y si uno hace caerla, o por lo menos si determina desde el punto de vista de la defensa que esa detención fue ilegal, después puedo cuestionar en el ámbito procesal que corresponda, audiencia de formalización o en etapas posteriores, la argumentación de la Fiscalía basada en esas evidencias, y capaz que lo puedo terminar haciendo con éxito, ¿no? Entonces puede ser muy interesante explorar ese terreno. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, comentario, inquietud. ¿No? Bueno, muchas gracias y nos vemos. Gracias a todos.